Bueno, pues le voy a pedir a Soledad Castampide, a Raúl Santiago Bertolomé, a Iván, por favor, para subir aquí al panel. ¿Cuántos están tomando nota en su pregunta? Yo sé que la gente que se lo cuida y han compartido su pregunta. Sí, sí. Perfecto. Y vamos, ya mismo viene Raúl, que le dije a un minuto, lo mismo que le dije a Jorge, le dije una hora que estoy dando. Una pregunta. Ajá. Cuando se tomó la iniciativa de a las comunidades, ajá, para trabajar un mapa de cada comunidad y hacer un censo de lo que cada comunidad tenía para ser resiliente y aquellas cosas que estaban en desuso o faltaban y tuvimos que ubicarlos hasta por direcciones y todo en ese mapa. Ajá. Lo que usted está pidiendo es para añadirse a ese mapa. Pero es que no recuerdo cuál era el mapa. Es un mapa interactivo. Oh, sí, sí, sí. Ese mapa es el Atlas y nos ayudó muchísimo a entonces impulsar lo que Hannah estaba presentando. Ok. Es información sobre madre mía. Tenemos personas virtuales que están tratando de ir. Ah, ok, ok. Pues nada, en aquel momento sí, toda información que se recogió, pues obviamente nos da información sobre esas fortalezas, ¿no? Sobre, le llaman assets, esas fortalezas que existen, esos recursos que existen, que son bien importantes pues, para, no necesariamente para trabajar lo del índice de resiliencia que estamos trabajando ahora, ¿verdad? Pero en aquel momento el objetivo era prepararlo para entonces comenzar el proceso de desarrollo del plan multijurisdiccional de manejo de riesgos. Ok, y entonces yo sé que ustedes tienen también la facilidad de acceder a unas propuestas y tienen unos recursos que si uno va, nos apoyan. Eh, ¿Hay alguna propuesta en el momento que tal vez puedan incluir varias comunidades o para algo en específico? ¿Cómo uno se entera de lo que están trabajando? Porque uno entra a la página y ve pues de las actividades que se han dado. Vamos a ver estos 3 días de todos estos, de estas presentaciones y demás. Pero las puertas, lo que ustedes tengan a su haber, que se enteren, que yo tal vez por no tener tal vez la facilidad de una computadora, por ahí hay muchas comunidades que no tienen acceso a nada de eso.
usan sus teléfonos para hacer el trabajo de ese tipo. Si pudiesen tal vez hacer convocatorias, miren, hay una propuesta para tal cosa, si quieren participar con nosotros o quieren ser parte de ella. Sí, bueno, pues para resumirles, si nosotros informamos, nosotros queremos todos los viernes enviamos, perdón que hable del usuario, pero ¿verdad? Pueden apuntarse y recibir unos newsletters, ¿verdad? Que llegan a su email cada viernes. Yo creo que esa es la manera más efectiva de saber qué es lo que estamos y vamos a estar trabajando. Lo otro es que cuando nosotros sometemos propuestas que tengan que ver con la comunidad, si la comunidad no lo puede hacer, o si la comunidad interesa que nosotros lo hagamos a nombre de ellos, que no ocurre mucho, porque nosotros trabajamos más a nivel de toda la región metropolitana, pues sí, la comunidad se entera, definitivamente. A mi comunidad, particularmente cuando estaba el señor Bausa, había unos estudiantes haciendo investigación y demás, no me acuerdo si era para maestría o para doctorado, pero nos los habían ofrecido que iban a ir a la comunidad porque necesitamos hacer censo de aves y la flora, sí, flora y fauna, porque en ese momento había planificación de hacer un paseo tablado. Y entonces parte de lo que queremos hacer para que las comunidades sean autosuficientes y más resilientes es que también la economía corra, que se vean fortalecidas en ese aspecto y que podamos ser lugares donde otras comunidades vengan y visiten, como pasa con otras comunidades que tienen tal vez huertos comunitarios, que se puede hacer una gran red para hacer saber todas esas cosas que hay disponibles y con las que una comunidad tal vez puede apoyar a otra que no lo tiene para que desarrollen lo mismo. Y entonces eso, yo entiendo que da pie a que la comunidad pueda irse independizando un poco de estar tan pendiente a que el gobierno haga, para que nosotros hagamos. Y organizaciones como la suya, sí, son bien importantes. Sí. Sí, nosotros pues, tratamos de realmente, como usted dice, empoderar lo más que podamos, ¿no? Y lo más que la comunidad interese a las comunidades. Así que, esto es tremendo enlace a una reflexión que tenía con uno de los panelistas aquí, así que me voy a tomar el atrevimiento de comenzar el panel y va a ver cómo está resonando la discusión alrededor de su propuesta. ¿Ok? Pues, como les había dicho en el panel, y como les pareció en la agenda, está el doctor Raúl Santiago Bartolomé, que él es profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico, de la escuela graduada de la Universidad de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Contamos con otra planificadora, Soledad también, quienes ustedes vieron cómo ya está manejando una serie de datos a través de los planes de residencia comunitaria, con sobre eso, y el educador Iván Rivera. Iván es una persona clave en lo que nosotros estamos discutiendo ahora, justamente con ustedes, es el rol del ciudadano en este proceso. Y pues quería comenzar con él, ¿no? Porque una de mis observaciones cuando estábamos hablando de los proyectos es que como que esa parte de cómo se obtiene el dato, ¿no? Cómo el ciudadano es parte de ese proceso para elaborar planes y para trabajar eventualmente gestiones, cómo no necesariamente está
siendo enaltecido ese rol. Y quería saber cuál era tu reflexión, Iván. Sí, creo que parto, ¿verdad? De la premisa de la líder comunitaria Beatriz Nilsa, que hablaron ahorita, ¿verdad? Sobre lo que es la participación ciudadana, ¿verdad? Esa importancia que tiene la participación ciudadana en todos estos procesos. ¿Verdad? Hago el análisis, ¿verdad? Del doctor Ariel Lugo comenzó, ¿verdad? Es importante recalcar que nosotros somos parte, ¿verdad? De este sistema y que nunca, ¿verdad? Vamos a estar aparte en nada de estos procesos, si no somos parte. Así que el rol ciudadano para mí es demasiado clave porque a fin de cuentas, ¿para qué estamos trabajando? ¿Para qué estamos desarrollando índices? ¿Para qué, verdad? Nos estamos, ¿verdad? Estableciendo, desarrollando todos estos planes precisamente, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Eventualmente adaptarnos, ¿verdad? Ante los distintos eventos, ¿verdad? O condiciones, eh, ¿verdad? Que nos estamos enfrentando, ¿verdad? A corto, mediano, largo plazo. Eh, ¿Verdad? ¿Qué importancia, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? El ciudadano tendría. Una de ellas, ¿verdad? Considero que es importante, primero, sabemos, ¿verdad? La limitación del recurso que existen, ¿verdad? Pudiéramos decir, ¿verdad? A nivel de país, con las mismas organizaciones. Así que algo, ¿verdad? Que desde Estuario hemos visto es que podemos, el ciudadano, a través de esa capacitación, ¿verdad? Y proveyéndole esas herramientas, a fin de cuentas, pueden maximizar, ¿verdad? Esa área de monitoreo. Una vez tú le des esas herramientas, el ciudadano prácticamente, ¿sabes? Lo forme y lo capacite, ¿verdad? No siempre va a mantener dándole ese coach, pero a fin de cuentas, es una persona, ¿verdad? Que puede autogestionar, ¿verdad? Que llevar esa transmisión de conocimiento a esas propias comunidades, ¿verdad? A esos distintos sectores. Así que ayuda, ¿verdad? A la organización, ayuda, ¿verdad? En todas estas plataformas a poder, ¿verdad? A llegar más en todo eso. El, el importante, ¿verdad? También del ciudadano de rol es esa transmisión de conocimiento, ¿verdad? De generación en generación. Probablemente, ¿verdad? Tengamos, y qué bueno, qué bonito, ¿verdad? Una comunidad, tenemos distintas personas, pero a fin de cuentas, ¿verdad? Todos tenemos una generación que está subiendo, ¿verdad? Así que para poder, ¿verdad? Nosotros lograr a largo plazo, ¿verdad? Todas esas metas, ese índice, pues necesitamos año tras año, ¿verdad? Ir capacitando a estos nuevos ciudadanos para que continúen, ¿verdad? Avanzando y moviéndonos hacia el logro, ¿verdad? De lo que queremos, ¿verdad? De esa proyección a largo plazo. Sí, yo creo que es un gran reto, ¿no? Contar con el ciudadano, porque el ciudadano también está tratando de suplir una necesidad inmediata, mientras nosotros estamos tratando de apoyarlo un poco más a mediano y largo plazo. Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues yo creo que mucho de, tanto ayer como hoy, era cómo retenemos o cómo mantenemos ese momento de la comunidad en el proceso. Y yo creo que en todos los proyectos, yo creo que eso se veía bastante palpable, inclusive eso ya lo estaba mencionando a través de su proyecto para el desarrollo de lo que es la comunidad, los planes de residencia comunitaria, ¿verdad? Raúl, ya voy contigo, pero Soledad, ¿tienes alguna como una de las cosas que a mí me llama la atención para lograr quizá un shortcut en todo este proceso es que se está levantando mucha información a través de la presentación que Ana estaba dando sobre el riesgo, cómo se presenta la vulnerabilidad, cómo hay que mitigar, también cómo tú has estado levantando datos que se puede decir que es como un índice de vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Cómo realmente ese índice de vulnerabilidad se convierte en ese negativo, ¿no? O ese positivo, ese opuesto a un índice de resiliencia?
O sea, yo lo veo como un poco, como estaba mencionando el doctor Lugo cuando estaba hablando de un índice particular que decía, pues hay muchos que se fue muy correcta y de esta forma especialmente tú aspiras a la residencia, se te ve la vulnerabilidad, esta vulnerabilidad eh, es un mal, ¿verdad? Una resta hacia lo que es el objetivo de aumentar la residencia. Y el tema de la vulnerabilidad como un indicador de menos resiliencia, si se quiere, ¿verdad? Viene mucho del campo de la salud pública, en el se habla de justicia ambiental también, ¿verdad? Se habla de comunidades organizadas, ¿y qué significa eso? ¿No? Claro, y claro, uno puede dar una mirada crítica a eso también, o sea, ciertamente hay mucha evidencia de que ciertos factores compounden traen otro tipo de problemática social que entonces dificulta el acceso a ciertas oportunidades. No significa que sea 100% fácil. Hay muchas personas que aún con todas las dificultades del mundo logran, pero en general, ¿verdad? Como mira la gente, sabe que si existen ciertos parámetros, tiende a haber ciertas dificultades. Para cierto nivel también hay otros factores, como internamente nosotros en el equipo, sobre otras características que posiblemente en comunidades que se consideran que tienen tal vez mayores ingresos y educación, a lo mejor no tienen tanta inclusión social, o no tienen tanta solidaridad, o no tienen tanta comunicación con sus vecinos, ¿verdad? Y viven más aislados, y tienen otro tipo de problemáticas sociales, tal vez más silenciosas, ¿verdad? Y ese tipo de cosas es algo que también merece investigar porque posiblemente hay otros aspectos sociales que sí existen en comunidades desventajadas que no se terminan. Soledad, y para atender un poco la preocupación aquí de la vida comunitaria, donde ellos están hablando de esos recursos, Departamento de la Vivienda que entra con HUD, que entra en esta alianza con Foundation, ¿cuál es el propósito de desarrollar estos planes de residencia comunitaria? Pues, y me estoy yendo por el análisis del índice, pero quisiera saber si hay un fin que sea quizás de colocación de recursos. ¿Cuál es Yo quisiera decir que esto está más pensado y más coordinado para que el goal sea que se identifiquen recursos particulares, ¿verdad? Sabemos que a veces en la realidad muchos programas han cogido sus cursos no necesariamente pensando en cómo cada cual se integra uno con el otro, ¿no? Y ciertamente hay un elemento de tiempo en que ahora se están completando los planes, pero muchos de los fondos potencialmente disponibles para implementar algunas de las acciones, pues por lo menos en el área de CBR, pues ya están programados para otras cosas, ya están en un proceso competitivo. Ciertamente hay oportunidades en lo que se debe particularmente a través de los municipios. Obviamente, otra cosa que deben saber es que todos estos fondos son por reembolso, que es la razón por la cual la mayoría de las organizaciones comunitarias u organizaciones sin fines de lucro pequeñas que no tengan necesariamente la liquidez o todos los procesos administrativos de cumplimiento con fondos federales les dificulta. Y esto es importante, ¿verdad? Destacarlo, porque no solamente ocurre con los fondos CDBGD, sino con otras fuentes de recursos que existen a nivel federal. Pero ciertamente una de las cosas que por lo menos nosotros aspiramos es dar visibilidad a los planes mediante algún evento donde podamos traer tanto fundaciones privadas, fondos, agencias, gubernamentales, porque también por la naturaleza integral holística de los planes de resiliencia, el tipo de acción que ellos pueden proponer va desde políticas públicas, proyectos, programas en 6 áreas del gobierno. O sea que son bien variados y varían de escala. Puede ir desde un proyecto con que una comunidad con un buen funding, ¿verdad? Posiblemente pueda llevar a cabo un programa con una iniciativa puntual o un proyecto enorme de infraestructura, ¿verdad? Que tenga que ver con
con infraestructura verde, con algún tipo de proyecto de o sea que a quién le toca llevar a cabo esa acción varía mucho y va a tomar mucha abogacía comunitaria y empoderamiento de las comunidades para dar seguimiento a las diferentes entidades. Eso es parte de lo que se busca, de que aumente la comprensión de los ciudadanos sobre quién le toca llevar a cabo esa acción de resiliencia en el equipo o quiénes, en caso de que sea algo más o menos cuánto cuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la escala de implementación y cómo ellos pueden decir que eso que se lleve el mensaje de ley? Pues, Raúl, cuando hubo cambio en el sistema de que yo te invité a este panel, estamos en una conversación sobre índice de resiliencia tropical y qué piensas sobre esto. Y luego de estas presentaciones que hemos visto, ¿qué reflexión tú puedes compartir con nosotros? Me parece bien interesante los puntos en común. Y tal vez un poco los cuestionamientos que dan como motivo de reflexión. Yo creo que no es, en el caso de ninguna de las presentaciones, ¿verdad? Pero en el contexto contexto de Puerto Rico ha habido como una carrera de una mega producción de índices de negocio. Es una versión. Hay contratistas y consultores que desarrollan su propio índice para establecer alguna medida. Muchos de los índices que utiliza, por ejemplo, Vivienda para tomar decisiones son índices que desarrollan consultores, ¿verdad? Y eso levanta una serie de cuestionamientos. Y también yo creo que en general, ¿verdad? A veces hay el proceso de desarrollo de índices responde más, o sea, tiene que haber una pausa, seguro que el desarrollo de índices no responda, digamos, a lo que llamaría un fetiche modelado, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que queremos usar y manipular datos con el fin de usar y manipular datos por sí mismos. Porque tal vez no va a ser útil más sofisticado, no va a ser útil más informado, va a ser útil como que su medida objetiva que facilita la automatización de decisiones. Ahora, claro, muchas agencias que se le toma una ventaja porque una información toma una medida objetiva, por lo tanto, se presta que. Pero yo creo que hay una serie de etapas de cuestionamiento que debemos levantar y no podemos estar mirando esto. El primer paso es, cuando desarrollamos un índice, que preguntando qué queremos medir. ¿Qué es exactamente lo que queremos medir? Lo primero que uno parte para ir a una definición de un concepto, ¿verdad? O sea, este concepto X es lo que queremos medir. A través de las presentaciones había unos puntos de convergencia claros en las definiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Por eso es importante que uno quiere contactar, bueno, pues cómo se trata la vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad, cómo se trata en la práctica. Hay índices que parten de definiciones de conceptos similares, pero terminan con resultados bien diferentes. Hay que preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, ¿cuáles son los supuestos implícitos detrás de esta medida? Yo creo que lo segundo es preguntarse, ok, todo lo que voy a medir, ¿cómo se va a operacionalizar? ¿Para qué yo quiero el índice? O sea, ¿qué decisiones le quedan con? ¿Es una decisión de priorización de actividades o priorización de inversiones públicas en ciertos lugares? Y aún sobre eso, para dar unos ejemplos concretos, ¿verdad? Y mucho esto responde, a lo mejor esto es un poco de controversia, pero no es tanto mi intención para dar ejemplos concretos. El cuerpo de ingenieros y FEMA, por ejemplo, usan índices de vulnerabilidad social o lo consideran, ¿verdad? Dicen que es un tema importante, pero el marco de recuperación federal prioriza la propiedad privada sobre la vulnerabilidad social. Por lo tanto, ¿cómo se está operacionalizando la vulnerabilidad social en este tema? Ellos no
realidad. Bueno, para dar un ejemplo, solo trabajo con un grupo de estudiantes en la escuela, así que el contraste, la toma de decisiones, en este caso el cuerpo de ingeniero, eh, sobre los proyectos de mitigación de erosión costera en San Juan, en la costa norte, y tomar decisiones si protegían parcelas Suárez y Ocean. Eso sin entrar en el debate de si vale la pena tanto este tipo de proyectos. Eso es lo que supongamos que vale la pena. Eh, ¿Qué pasa? Que el cuerpo de ingenieros pues, dice, no, yo voy, o sea, el concepto de vulnerabilidad social es una consideración importante, pero es un análisis costo-beneficio para decidir qué proyecto va a dar. Pues ellos tienen que monetizar impacto, ¿verdad? Y una forma importante de monetizar impacto y beneficio es los valores de propiedad. ¿Qué ocurre? Que Barcelona es una comunidad mayormente informal. Por lo tanto, no hay información formal de transacciones que reflejen los precios de vivienda, ¿verdad? Pero esa comunidad más socialmente vulnerable comparada con Ocean Park. Pero con esa medida de eso, le van a dar prioridad a Ocean, ¿verdad? Y entonces, pues, en ese sentido, y no es lo único, la FEMA, por ejemplo, cuando lleva a cabo implanta y corre los programas de asistencia individual, contrario a lo que se decía mucho, ¿verdad? Que el tema de tenencia, informalidad, era lo que más incluía a la gente aquí, pues no, lo más incluido a la gente que tenía el título, lo segundo más incluido era los inquilinos, la población inquilina. Si tú alquilas, tú no puedes solicitar ayuda de asistencia individual, tienes que solicitarlo el dueño, por lo tanto, son programas que protegen la propiedad privada por encima de la vulnerabilidad social. Yo creo que lo otro también es pensar, pues, ¿cómo interpreto esta información? ¿Qué diferencia hay de los? ¿Cómo quiero informar decisión? Mm. Y eso me lleva un poco a hablar de la escala en la que quiero tal vez agregar esta información. Entonces, recuerdo la presentación de Mario hablando de distintos sectores sensables, sobre hablo del esfuerzo común y sobre eh, agrupar indicadores de vulnerabilidad a nivel de barrio, ¿verdad? Y entonces, con esas cosas que tener claro, entonces, pues, qué decisiones parten de eso, ¿verdad? ¿Cómo evitamos dos conceptos claros? Falacia ecológica y falacia atomística. Falacia ecológica lo que quiere decir es que de observaciones de un agregado hago inferencias del comportamiento de un individuo. Y falacia atomística es lo contrario. De observaciones de individuos hago inferencias sobre un grupo. Primero la falacia Ecológica. Atomicista. atomicida. Atomicista. Como de algo. Ok. Y entonces, otro ejemplo, o sea, algunos otros ejemplos. O sea, la organización Abre Puerto Rico publica un índice de salud fiscal de los municipios, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues qué decisiones parten de ahí, ¿verdad? Y también tiene que ver pues, cómo uno comunica esta información de los índices. Y ellos pues le asignan una nota a los municipios, de A a F, ¿verdad? Que obviamente si te dan F, pues bueno. Pero la manera en que está programado ese índice, lo que considera es si tú gastas menos de tu ingreso. Eso pues, es una información distinta a inferir si hay una buena gobernanza partiendo centrándose en los municipios. Porque eso no me dice nada de la calidad de los servicios que se prestan, de la población que se está sirviendo. Un ejemplo clásico, durante COVID, Villalba, que teníamos una nota de F, fue el primer municipio que desarrolló un programa de ellos local de rastreo de contacto. Es un proceso de innovación que si no se deja llevar por esa nota de F, no pensaría. Es un municipio incapaz de llevar a cabo ese proceso de innovación. Es importante plantearlo. Y lo último, yo creo que lo más importante es cómo se calibran y se validan. Vivienda en CD, para los fondos de CD y mitigación, ¿verdad? Digamos, ellos llevaron a cabo un proceso pesado, la pesan distintas medidas de densidad poblacional, presencia de infraestructura crítica y usan el índice de vulnerabilidad de la CDC para determinar cuáles son los lugares de prioridad, ¿verdad? Para proyectos de mitigación. Ahora hay un problema con eso. Eso es un problema de calibración. Cuando tú miras las medidas de densidad poblacional y infraestructura crítica,
te das cuenta que la infraestructura crítica está casi todos los lugares de mayor densidad poblacional. Por lo tanto, estás como contando densidad poblacional doble. Y por lo tanto, le estás dando más peso a eso que a los indicadores de vulnerabilidad social. Por otro lado, el índice de vulnerabilidad social de la CDC incluye medidas que consideran importantes. Si hay una mayoría de población hispana y el porcentaje de la población que no habla inglés, son medidas que en el contexto de Puerto Rico son irrelevantes, ¿verdad? Comparado con los Community Resilience Estimates del censo. Y recuerdo una serie de artículos de investigación bien interesantes que queremos inferir, ¿verdad?, en indicadores de resiliencia, si es la capacidad de recuperarse o si lo queremos asociar a impactos en momentos de desastre o alguna otra medida. Y hay un artículo muy interesante de una ingeniera, Laura Sherpa, que ella usó distintas medidas, el índice de vulnerabilidad social y otros indicadores para determinar qué correlacionaba mejor, qué predecía mejor los daños provocados por el huracán María en los viviendas. Y el mejor indicador fue el de comunidades especiales, la designación de comunidades especiales. ¿Por qué? Porque esa determinación, ¿verdad?, que viene por dentro, la delimitación de comunidades especiales conllevó no solamente un ejercicio de escritorio, pero un ejercicio de campo, de identificar una serie de condiciones que determinaban que había unas desventajas sociales, físicas, en un conjunto de comunidades. Ahora, si queremos decir, pues, ¿cuál predice mejor algo como mortandad durante un desastre? Pues, muchas veces el mejor indicador era la edad y el lugar de pobreza. La verdad que sí, es un gran reto. Lo que me lleva a mí a preguntarles a ustedes, como quieran contestar. Y yo sé que Edgardo González nos dio varios consejos de qué tomar en cuenta, qué mesas de discusión deberíamos estar formando ya, base de datos, o sea que tenemos mucha información que realmente tenemos que considerar y procesos para lograr elaborar un índice de resiliencia tropical. En este caso, estos áreas de nuevo lo utilizarían como gerencia de sus proyectos, pero ¿cuáles serían, si tienen compartirnos con nosotros algunos consejos? Y primero pues lo abro con usted y luego lo abro aquí con el público para que nos den consejos de cómo elaborar un nuevo completo. Desde el proceso inicial hasta ese proceso de validación. Bueno, yo siendo una premisa siempre, creo que la ciencia nos enseña que partimos de una pregunta, es lo que queremos contestar, ¿verdad? Y valoramos lo que es. Y partiendo de esa pregunta, ¿verdad?, ¿cuál va a ser esos objetivos específicos, ¿verdad?, que quiero establecer para poder responder esa pregunta. Y en base a eso, ¿verdad?, establecer, ¿verdad?, una fase. La doctora Marisa Barreto habló algo bien importante, ¿verdad?, y cuál va a ser esa metodología que voy a utilizar para poder, ¿verdad?, contestar esas preguntas, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad?, ¿para qué me va a servir ese índice, ¿verdad?, que va a responder. Pero sí, las metodologías sí son bien importantes, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, pienso que si es una residencia a nivel tropical, pues, ¿verdad?, habría que hacer ese análisis. Y mencionaste por la mañana que quisieras que este índice se pueda extrapolar a distintas regiones del trópico, que para un lado me parece fenomenal, aunque, ¿verdad?, reconozco lo complejo que es, tomando en consideración si analizamos todas las presentaciones y vemos la parte social, ¿verdad? Que, por ejemplo, vamos a suponer en Cuba, las realidades sociales, las realidades económicas, las realidades políticas, ¿verdad? El diseño geográfico, pues son distintos. O sea, cómo entonces nos sentamos, ¿verdad?, como expertos para realmente determinar un índice que yo pueda entonces utilizar tanto en mi región como en otra región.
Algo, ¿verdad? Que había mencionado Soledad y se lo dije en una parte, ¿verdad? De tu presentación, porque dentro de los, quizás las presentaciones fueron, ¿verdad? Por efectos de tiempo rápida, pero se menciona mucho, ¿verdad? Esos indicadores bien cuantitativos. Entonces menciono algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detrás? Y es una interrogativa, ¿verdad? Que, o más bien una observación que he tenido, o sea, ajá, pero realmente, pues, aparte de lo cuantitativo, ¿verdad? Que queda en lo cualitativo. ¿Ves? Qué consideraciones, ¿verdad? Como mencionó Soledad, qué experiencias se nos están quedando, qué procesos, pienso, ¿verdad? Que no se debe perder de perspectiva, que sí, yo puedo establecer unas métricas cuantitativas, pero sí, como eso cualitativo, porque al fin de cuentas lo cualitativo va a responder también, ¿verdad? A eso cuantitativo. Este, dentro, ¿verdad? De una de mis recomendaciones es esa, como que consideremos, ¿verdad? Esa parte cualitativa de experiencias, de procesos, que se mantenga, ¿verdad? Se documente esas historias, esas narrativas, esos procesos durante, ¿verdad? El desarrollo de ese, para que al fin de cuentas, ¿verdad? Como digo, y quizás voy un poquito atrás con lo del ciudadano, a fin de cuentas lo que queremos con todo esto, ¿verdad? Es capacitar, ¿verdad? A estas comunidades que a fin de cuentas participen en estos procesos, ¿verdad? De toma de decisiones, que a su vez, ¿verdad? Van a mover y avanzar, ¿verdad? Hacia lo que es lo, ¿verdad? En lo que queremos lograr, como tal, ¿verdad? A largo plazo. O a mediano, ¿no? Gracias. Yo quiero mencionar que, bueno, yo coincido con Raúl en que lo más importante es por qué y para qué. Creo que lo mencioné en la reflexión. Eh, Tú tienes algo complejo, ¿verdad? En el sentido de que tienes un mandato que utiliza como que un lenguaje antiguo, ¿verdad? Está hablando de resiliencia, habría que dar cuenta, ¿cómo? Integridad. Integridad, exacto. Tiene palabras de difíciles, pero puede ser malo, ¿verdad? Porque por otro significará qué aspectos de resiliencia y qué razones o de la sencilla o detrás de la razón por de vives X o Y, basado en las particularidades de ustedes. O sea, que yo creo que lo más importante un poco es eso, es que yo estoy midiendo, porque por ejemplo, que también es que está en tu control, que tú estás demostrando que tú estás avanzando en tu misión como entidad, pero le pones un montón de esos aspectos tal vez de asuntos socioeconómicos en el cual tú no tienes programas donde estás adelantando eso, pues sí es un indicador de cómo está la comunidad tal vez, pero no es necesariamente un indicador del todo de tu trabajo. ¿No? Entonces, eso también es algo que hay que evitar, ¿verdad? Que aspectos están en tu control y estás eligiendo un indicador de algo que puedes tú adelantar en el presente y que sirve más bien como un entendimiento de otros factores creando dentro del área donde tú estás trabajando. Totalmente, sí. Sí, sí. Además de lo que ya mencioné, vi un comentario en el aspecto conceptual y un comentario sobre el aspecto práctico. ¿Verdad? En el aspecto conceptual, yo creo que lo primero para entrar, ningún índice mide todo. Los índices en cierta manera son como aire acondicionado. Parece que está muy frío, parece que está muy caliente. No va a satisfacer a todo el mundo. O sea, realmente el índice es para informar de unas decisiones específicas, como mencioné, ¿verdad? Que es cuestión de identificar cuáles son esas decisiones específicas, tomando en consideración lo que dijo Soledad, pero sí es importante asegurarse que sea un índice que arroje medidas consistentes y precisas. O sea, que se relacione con lo que, con otras medidas que tú entiendas que son un proxy adecuado para lo que tú quieres. Entonces la parte práctica tiene que ver con a qué escala tú quieres medir. Entonces yo quería abundar en algunas cosas que mencionó Mario sobre el censo. Pues, sí, hay grupos de bloques censados. De datos de la encuesta de la comunidad, pero yo no lo usaría nunca, jamás, porque como funciona el muestreo de la encuesta de comunidad en Puerto Rico, el margen de error de los datos de esa escala es altísimo.
O sea, que no es útil para hacer inferencia estadística. Barrios puede usarlo, pero Barrios también es una unidad clínica. Tienes que pensar si eso es la unidad a la que quiere pasar. Los zip codes, contrario a lo que piensa mucha gente, no son delimitaciones geográficas. Los zip codes son delimitación de rutas de entrega de contenido, que no es lo mismo. Y por eso que son bien desiguales e inconsistentes geográficamente. Lo otro sería sector censal, ¿no? Vean census tract. En términos estadísticos, la ventaja es que los sectores censales se establecen con un mínimo de población de 1000 personas. Por lo tanto, consistentemente tiene un margen de error más bajo que los bloques censales. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que los sectores censales, los census tracts, que solamente son los más que se usan para análisis, es lo que es la escala que usa el censo de para sus indicadores, no son comunidades geográficas. Las puede que más o menos coinciden con algunas, pero no son comunidades geográficas. Los places o los lugares que mencionaba Mario sí parten de definiciones socialmente establecidas de dónde empieza y termina una comunidad según identificar la gente que vive en ese espacio. Así que es como cierto trade de pensar, pues, entonces que cada uno vale. Una cosa que yo vi que estaba, no vi contemplada en el análisis es la parte de la salud. ¿Qué papel juega la salud en este tipo de la salud pública, en este tipo de análisis sobre vulnerabilidad, sobre pues, resiliencia? Eso es algo que ustedes manejan esos datos también. Sí, nosotros sí lo incluimos porque es uno de las áreas de enfoque y el indicador, entiendo que mencionan lo que se termina midiendo, y de nuevo, eso es otra cosa que iba a mencionar, a veces la elección termina siendo más en función no del indicador perfecto, sino de la availability, de la o a la escala que lo puedas hacer y lo puedas normalizar, como decía Carlos, para que entonces puedan hacerlo. Tienen que ser todos iguales o todos potencialmente convertibles a la misma. Claro, o sea, eso trae otro nivel de reto que no hay que hacer. Pero nosotros incluimos distancias a hospitales, cobertura médica, o sea, que tengas seguro. Y entiendo que la otra era. Había un Sí, tercer indicador para mí. y los asthma rates. No, no recuerdo. Y ahí podemos pensar en todas, o sea, no solo outcomes de salud, la seguridad, o sea, eh, población que padece diabetes, hipertensión, gamma, otras cosas, pero también los determinantes sociales de salud. Entonces, la vivienda es un determinante de salud bien importante, las condiciones socioeconómicas son importantes. Por ejemplo, poblaciones que gastan mucho dinero, una proporción sustancial de su ingreso en costos de vivienda, usualmente es sumamente susceptible a situaciones de desestabilidad de vivienda, o incluso está sin hogarismo en el peor de los casos, y eso sabemos que está asociado a el desarrollo cognitivo de niños a largo plazo, si son hogares con niños, y incluso a poblaciones sumamente vulnerables a contraer condiciones crónicas en el futuro, como son, por ejemplo, las mujeres trans. O sea que hay una distinción importante entre esa información. Quería preguntarle a los al público si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia que quieran compartir con nosotros sobre el desarrollo de esta herramienta o eh, alguna que quieran compartir. Por ejemplo. Está bien interesante, lo bien complejo.
Una pregunta, ¿existe un índice de eficiencia en función publicado? Sí, ok. Para los trópicos. Bueno, para algunos retos sociales, ¿saben? Por ejemplo, el censo, el de Community Resilience Estimates, tiene uno particular para Puerto Rico. Es diferente al resto del resto de Estados Unidos. Pero no incluye aspectos ambientales, ese es puramente sociodemográfico. Los otros es, por ejemplo, pero no, yo no diría que exactamente un índice, son los que se han desarrollado para asuntos de justicia climática, como el Climate Environmental Justice, pero ese literalmente su propósito es decir, ¿estás descentralizada o no? Y por ejemplo, en el caso de Puerto Rico no aplica, por lo que mencionó Raúl, que si la mayoría de los pequeños es hispano o latino y la mayoría habla español, o sea que ya automáticamente todo Puerto Rico no crece. Es interesante porque bueno, pues, es un índice y nuestra experiencia con el índice es el índice de la salud de la cuestión geográfica, es cierto, Carlos. El índice de la salud de la cuestión geográfica. Entonces nosotros tuvimos que integrar y los índices que han ayudado a que creo que hay un índice, ¿no? Los indicadores. Y entonces tuvimos que coger indicadores ambientales, indicadores de calidad de agua, agua, socioeconómico. Y tú dices, wow, ¿cómo tú ponderas eso? ¿A qué le vas a dar más importancia? ¿A agua? El nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico. Y ese índice nosotros creamos también un registro para medir progreso. Pero yo puedo restaurar el ambiente y mejorarlo, pero eso no necesariamente no se va a reflejar en ingresos a la comunidad, porque hay otros drivers trabajando. Y entonces ese es el comentario, ¿no? Cómo tú empiezas a seleccionar tus indicadores, cómo tú vas a ponderar a cuál le vas a dar más importancia. Y yo creo que la discusión que genera son más preguntas. Sí, definitivo. Es por eso que esta fase se ha denominado una fase de descubrimiento. Okay. Lourdes también y... Ajá. Pues volviendo a la ciudadanía, estoy un poco un tema que también es sumamente complejo. En todos estos procesos de establecimiento de índices y los indicadores, ¿dónde queda a nivel, conceptualmente yo creo que lo podemos manejar, pero a nivel ya más concreto, índices o indicadores de participación ciudadana? Recordemos cuando estábamos hablando de una definición de comunidades era vulnerable, cuando era como yo vamos a llamar las comunidades resilientes, no, desventajadas. ¿Te acuerdas que yo planteaba? Que yo tengo claro esos indicadores que los puedo buscar en el censo, ¿no? Pero vamos a poder medir también el tema de la falta de acceso a información, o sea, la falta de organización comunitaria. Para mí, una comunidad desventajada también, además de todo lo demás, y qué bueno, Pastor Rey, que menciona comunidades especiales, porque yo estuve 4 años ahí metida dirigiendo el programa de capacitación de líderes, y ahí sí, algunas dimensiones de estos índices sí trabajábamos, de la cuestión participativa. Pero bueno, eso quedó en un proyecto de 4 años, de una administración, nunca se pudo continuar con ese desarrollo que es tan importante, la continuidad. Pero volviendo a esto, es importantísimo poder, y volviendo a tu parte, a la conferencia de esta mañana, también la relación entre lo social y lo natural, volvemos, la complejidad de esa relación, la importancia de mantenerlo siempre unido, pero en el campo de la ciencia también, reconocer en la labor de los científicos. Esta mañana, aquí todos quedamos bastante impactados, ¿verdad? Con la crítica, incluso al proceso de producción de ciencia y al proceso de identificar entonces unos hallazgos que luego se cuestionan por lo inacabado de la ciencia, por ser un proceso continuo, porque somos los humanos los que hacemos ciencia y somos parte de la naturaleza. A mí me pareció fascinante ese planteamiento, pero volvemos al tema de lo humano, en relación a lo que hemos estado planteando acá.
los grandes retos que tenemos en materia de educación, de investigación, acción participativa, de cómo incorporar lo humano y lo social desde el inicio de estas investigaciones que dan pie para los índices y demás. Cuando planteabas, Soledad, el tema de la cohesión, ¿verdad? Que no lo planteas como innovador en este marco conceptual. Típicamente está ajeno, ¿verdad? Temas como capital social están ajenos a muchos de nuestros análisis. Me parecen centrales porque es ahí donde entra esa complejidad de lo social a conectarse con la ciencia. Y tenemos que reconocer que en este campo de la ciencia, mucho del conocimiento científico se genera por parte de organizaciones, grupos, etcétera, no necesariamente tan vinculados a este afán y esta vocación que tenemos acá, ¿verdad? De participación ciudadana y de que el ciudadano sea piedra angular en estos procesos. Así que no podemos dejar de considerar esos factores también, que mucho de lo que se produce como conocimiento científico no necesariamente es afín a todo esto, que hay muchas relaciones de poder, cuando hablábamos en relación con el agua, o sea, separar el ciclo hidrológico del ciclo hidrosocial, no contemplar, por ejemplo, me sorprendió que el compañero que hablaba de economía ecológica no toca el tema de los conflictos sociales que están en este momento candentes, ¿verdad? El tema del metano, el tema de la población de Cataño, la corrupción, pero en particular este tema de Cataño, de Blue Fortress y los peligros para tanta población, hasta aquí llegaría una explosión de Blue Fortress en esa área, nos impacta a todos nosotros. ¿Cómo está tan presente a la hora de hablar de la economía ecológica? Porque es importantísimo. Entonces creo que por eso quiero insistir en ese déficit, porque el ciudadano, como decíamos ayer, es el que participa, pero también todavía más natural, ciudadano que participa en la toma de decisiones, que participa en el debate público, que tiene algo que ver con las decisiones que se toman. Si eso no está, pues la participación queda como un ideario, pero no como un instrumento clave para la transformación social de que estamos hablando aquí. Porque en estos tiempos, en esta crisis climática, en todos estos tiempos de tantos retos, si esto no está incorporado, no podemos ir adelante, no podemos salir adelante. Yo pienso en mis años, en un tiempo después del huracán María, cuando yo me topo con cómo vivía tanta y tanta gente en San Juan, Caimito, esa área, en los lugares tan vulnerables, o sea, gente viviendo en los bordes del precipicio que uno no lo veía antes porque no estaba todo talado, no pasó después del huracán. Este problema de la vivienda, o sea, construcciones sin ningún tipo de acercamiento a los códigos que se requiere para que sea vivienda sustentable. O sea que de nuevo, vamos, ahí está. Entonces volvemos al tema de la vulnerabilidad y al tema de la visión también redistributiva de todo esto, ¿verdad? De la dimensión de la equidad social, de las dificultades que tenemos, que son el eje, yo creo, que cualquier cambio. Mitad de la población puertorriqueña está que no tan cercano a la mitad de cubrirnos bajo índices de pobreza. ¿Cómo llega? No solamente cómo llega la información, sino cómo podemos generar información científica, social, importante para estos propósitos que estamos hablando. Eso es como alguna de las Sí, sí. Quiero aclarar, ¿verdad? Que nosotros, la idea era precisamente entrar en este análisis donde pudiéramos identificar, mira, a lo mejor no se presentó, pero no necesariamente es que no esté presente, es decir, la valoración económica del ecosistema, que es algo que está llevando a cabo el doctor Héctor Tavares, que está apoyando, ¿no?, en la gerencia de esto, porque hay otros consultores detrás de esto. Pero puede que estén considerando eso o no, pero eso es parte de, ¿sabes qué? Quizás estaba presentando él desde otro punto de vista, cuál es el análisis que se hace sobre esos ecosistemas y realmente cómo generar cómo juegan un papel fundamental a la hora de tomar una decisión en cuanto a cómo se invierte en los fondos de recuperación o fondos que sean para protegerlos, inclusive. Pero definitivamente
lo que dentro de esos procesos no se enaltece es cómo el ciudadano entra a jugar un papel que eso es bien importante. Lourdes. Buenas tardes a todos. Yo creo que mi pregunta está un poquito alineada con el comentario de la compañera Lizca. Un hilo que como que obtuvimos de las presentaciones que escuchamos hoy el día de hoy, que existen asuntos subjetivos sobre las características de los ecosistemas que se definen desde las perspectivas y prioridades desde las agencias reguladoras con quienes va a implementando un particular, una iniciativa particular. Y también cómo logramos la transformación de la toma de decisiones del territorio y la infraestructura en base a, ¿verdad?, información, datos, análisis, y por lo menos desde mi perspectiva o en mi práctica me gusta mucho, y esto es una definición que un poco trae Soledad sobre la resiliencia, no verla como una meta o como algo estático, sino como un proceso que incide en la transformación de las estructuras de gobernanza y la toma de decisiones. Eso es una definición particularmente de Belli. Así que, ¿verdad?, desde esa perspectiva de esa transformación de la resiliencia como un proceso y no como un fin, ¿cómo podríamos quizás integrar la gobernanza en un indicador de resiliencia? No sé si si le suena, pero eso es lo que tengo como, o sea, ¿cómo podríamos pensar en la gobernanza como un indicador? Sí, yo creo que dentro de eso eso es bien importante y creo que Tisha Muñoz, dentro de los análisis que ella ha llevado a cabo sobre los sistemas sociales, ecológicos y tecnológicos, uno de los indicadores principales es la gobernanza para hacer ese análisis, así de los conceptos. Y definitivamente que tiene que jugar un rol bien específico para esto. Edgardo, Edgardo, no. Yo creo que el Ecuador también debe tener cuidado de no caer en los índices. Es importante, debe empezar su ejercicio pensando en su mandato, ¿verdad?, como organización, con lo que debe cumplir, tratar de adoptar lo que pueda. Por ejemplo, hemos hablado de muchos de los problemas de calidad de agua están asociados a desbordamiento sanitario, pero ¿qué capacidad tienen ustedes de cambiar eso? Entonces, pues, pueden medir eso de cierta manera más por proceso que por resultado. O sea, a quién llamamos, a quién movemos. Prácticamente ese es el proceso. El resultado no va a depender de ustedes, va a depender de la respuesta de esos otros. O sea, cómo empezar a medir esa monitoría es bien importante porque el índice no va a ser la respuesta de todo. Tú sabes, como te expliqué en la escuela, o sea que, no sé en matemática y en ciencia, pero saqué en arte y terminé siendo un pintor famoso que no pueda cuadrar mi chequera. O sea, hay una cosa positiva y una cosa negativa que te van a llevar uno a otro, pero lo principal sería que el usuario ve que tengo capacidad de cambio. Y lo otro es pensar en escala, porque si hay unas necesidades de las comunidades, quizás el estuario pueda llevar una herramienta a las comunidades para que las comunidades también puedan preparar, quizás en una escala más pequeña, ¿verdad?, una serie de indicadores, el índice que ellos quieran trabajar también, ¿verdad?, y verlo en esos niveles. Si ustedes ponen asuntos que salen de su control, ese índice usualmente ustedes no van a poder cambiar. Yo creo que esa parte es bien importante, Sí. no caer en la adrenalina del índice. Sí, bueno, debo aclarar que el cuadro es un partnership, es decir, Autoridad Productiva de Calidad es parte del usuario. Los 8 municipios son parte del usuario. Así que lo que diga el índice está hablando de ese partner. Así que yo sí me monto
monto en tribuna y responsabilizo a la Junta de Planificación cuando la canta mal, responsabilizo a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, Departamento de Recursos Naturales, a los 8 municipios, porque ellos son parte del partnership. O sea, ellos tienen que seguir ese plan integral de manejo de conservación. Y si mi índice de resiliencia dice que estamos todos aquí, algo está haciendo mal uno de ellos. Así que esos son procesos y no. Cambio va a depender de ellos. Es como una buena cintura aquí, cortesía. María Gabriela. Ahí luego yo. Lo mío es más una recomendación. Yo no soy experta en índices, pero sí he tenido que trabajar mucho en cómo uno comunica este tipo de informaciones precisamente para informar la toma de decisiones. Y me parece súper importante que en estas conversaciones tenga presencia los comunicadores, ya sean de lengua escrita, pero también tecnología, cuáles son diseñadores, porque yo siento que a veces, y me ha pasado muchas veces cuando he tenido que ejercer como diseñadora, que te traen al final y entonces no te hicieron partícipe del proceso y te limita la capacidad de comunicar efectivamente lo que se, para lograr el objetivo que estás tratando de llegar. Para dar un ejemplo, por ejemplo, si yo veo un índice y es uno, y a lo mejor yo estoy mal, ¿verdad? Pero es un índice, siento que hay unas conversaciones que se van a ponerse más complejas de manera innecesaria por el hecho de que no tenemos esa perspectiva de cómo realmente comunicarlo. Por ejemplo, si yo veo en la salud de mi carro con un índice y nada más tengo una sola cosa, no sé si el problema viene de si tengo gasolina o no, o está caliente o no, o tengo agua, no sé, el radiador no funciona o no. O sea, es como si fuera un check engine para todo, ¿verdad? Y si el diseñador, el comunicador, no es parte de esa conversación del principio, podemos matarnos 10 años hablando de que si va a ser un check engine, de qué color va a ser, cuando realmente lo que necesitas son diferentes gráficas, ¿verdad? En vez de una. Y eso incide cuando tomas la decisión de cómo voy a dividir things, cuáles van a ser esos, o sea, informa la toma de decisiones de cuáles son esos indicadores que informan. O sea, toda esa parte de la conversación, cómo se va a complicar. Mi recomendación es que esas personas que van a apoyar en poder comunicarlo sean parte de la decisión, de la toma de decisiones y diseño de este índice de resiliencia para asegurarnos de que cuando lleguemos al final, ellos ya estén empapados y entiendan todo el racional y el historial y el contexto con el que se está desarrollando para que lo puedan traducir y no simplemente que usualmente los traen al final para que lo pongamos bonito y eso no es realmente el trabajo de los. Así que esa es una recomendación que cualquier otra cosa. Que esos profesionales tengan acto de presencia en estas conversaciones. Yo me acuerdo de mi clase de estadística que decía que garbage in, garbage out. Yo creo que también la calidad del índice depende de la calidad de los indicadores, ¿no? Yo creo que tiene que haber un quality check, creo que fuerte en esos indicadores para poder tomar decisiones en base a ese índice. Adelante, yo. Cuando Brenda mencionó el Resilient Index, al principio yo puse una calculación ahí brutal con un montón de indicadores en la mesa después de la conversación y escuchando la panel. Me hizo cuenta que tú puedes tener todos los componentes en un índice, aunque al final no va a funcionar para tomar decisiones. Entonces, al garbage in, garbage out, de eso yo pensar que es importante que, como mencionó Soledad, que cada tiempo y procesos, porque un índice toma tiempo. Y de acuerdo con Edgardo, que no trata de complicar el índice muy, ¿verdad? Involucrando muchos indicadores del principio, porque va a ser demasiado complicado
y queremos lograr algo diferente que es tropical. Entiendo que existen índices ya. Ese es el punto de arrancar. Usar índices de lugares templados, después ver por qué nosotros no podemos aplicar ese índice a Puerto Rico, ¿qué falta? De ahí empezar a, ok, aquí falta la información de la comunidad. Aquí falta la comunidad de Puerto Rico, somos isla. Pues, ¿qué cosas, qué indicadores tenemos que puede ayudar al índice a mejorarse, que definir a nosotros como isla? ¿Ven? Porque ya existen esos índices que están funcionando para tomar decisiones a nivel de diferentes estuarios o programas o multi-jurisdictions, como dice Ana, ¿verdad? So, vamos a ver que existen, está funcionando y manipularla para el área tropical va a ser mucho más fácil que tratar de levantar un índice from scratch. Porque yo sé que hay mucha información en los sitios de esta tarde, cada uno de ellos tiene indicadores distintos, pero if you just go with Anna's presentation de esta tarde, hay como 30 riegos. So it's going to be impossible to coger esa riegos de Ana y crear un parameter of the index. ¿Verdad? So, esa 30 tú vas a hacer promedio. Entonces, Maritza, de indicadores de ancho de playa, la nivel de erosión, la presión, esos 30 indicadores hacen un índice. Entonces, average of average of average of average. Y va a tener con algo inútil. ¿Verdad? So, tenga como conciencia cuando estás desarrollando ese índice. Yo recomiendo que empieces con algo que está funcionando and build out to be appropriate to Puerto Rico. Muy bien. Oiga, pues, yo pienso que, ¿verdad? Quiero dar la oportunidad a una transición que no tengo. Dice 10 minutos ahí. Ok, ok. Sí, pero quiero dejar claro algo. Si no tenemos más preguntas. Yo tengo un comentario porque estoy viendo a Carlos González, que aquí sale, no sé si estuviera aquí, está bien ocupado. Cuando comisionamos al doctor Carlos González para que se hiciera, tú no comprendes, cada vez que lo. Traigo. Cuando lo comisionamos para que desarrollara el índice de cuenca del Fuego de la Bahía de San Juan, me dijo, como eso los indicadores, que es lo que tú tienes, que fue lo que estábamos hablando, tenemos calidad de agua, proceso de uso hidro, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que él hace el ejercicio de desarrollar el índice. Y no se cree que el índice, para mi experiencia, yo no soy especialista en eso, el índice es como un fin. Pero para mí el índice no solamente fue un fin, sino un comienzo, porque nos dijo, mira, tú sabes qué tienen que hacer. Por ejemplo, los censos de aves tienen que establecer más estaciones. La calidad de agua deben de distribuir. Y entonces nos ayudó a nosotros a corregir un feedback, a corregir nuestros monitores para que se fueran más fuertes y pudieran fortalecer el índice. O sea, y de hecho estamos en ese proceso. Sí. Mira, quiero lograr varias cosas. Le agradezco por haberse voluntariado a estar en este panel. Les dejo saber que la parte del ciudadano es bien importante y ahora vamos a estar transicionando a la graduación de ciertos ciudadanos que se han certificado como ciudadanos científicos del estuario, que es precisamente esa transferencia de información técnica al ciudadano para que el ciudadano entonces pueda apoyarnos en la labor titánica de seguir recogiendo datos, que es muy difícil para nosotros. Estamos en una cuenca de 97 millas cuadradas, muchos necesidades y prioridades, no necesariamente la prioridad del usuario, así que agradecemos mucho eso. Vamos a transicionar a eso, en lo que hacemos eso, es la oportunidad a Incerni a que presente unos 7 minutos, unos slides que nos quiere presentar
Y durante ese proceso de transición, vamos nosotros entonces a ir acomodando a nuestros graduandos. Y por favor, quédense para que puedan ver este proceso de graduación que hemos preparado para ustedes y aquí ya están llegados los jóvenes que se han certificado. Muchas gracias.